Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Nada me falta, pues es mi pastor, le seguiré. Todos batiendo nuestras manos en esta mañana, ya que hemos tomado la mejor decisión de nuestras vidas. No hay una decisión más importante que aceptar al Señor Jesús. Aleluya. Todos. He decidido seguir al Señor de corazón. La senda ancha jamás desearé, le seguiré. Me guía por sendas de vida, la pastos verdes me lleva. Nada me falta, pues es mi pastor, le seguiré. Una vez más, he decidido seguir al Señor de corazón. La senda ancha jamás desearé, le seguiré. Me guía por sendas de vida, a pastos verdes me lleva. Nada me falta, pues es mi pastor, le seguiré. He decidido, de corazón, la senda ancha jamás desearé, le seguiré. Me guía por sendas de vida, a pastos verdes me lleva. Nada me falta, pues es mi pastor, le seguiré. Una vez más, he decidido seguir al Señor de corazón. La senda ancha jamás desearé, le seguiré. Me guía por sendas de vida. Nada me falta, una vez más, he decidido seguir al Señor de corazón. La senda ancha jamás desearé, le seguiré. Me guía por sendas de vida, a pastos verdes me lleva. Nada me falta. Tú eres el alfarero, tú eres el alfarero que con tus manos me ha formado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Tú eres el alfarero que con tus manos me ha formado. Y mientras pasan los días, pasan los
los años más te venero. Rompe mi vaso, rompe mi copa, rompe mi cántaro y hazlo de nuevo. Rompe mi vaso. Tú eres el alfarero, tú eres que con tus manos me has formado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Una vez más, tú eres el alfarero. Mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi vaso. Amén. Rompe mi vaso. De nuevo, rompe mi vaso, rompe mi copa. Nuevo, rompe mi vaso. De lo que lo haga nuevo, rompe mi vaso, rompe mi copa. Rompe mi vaso. La presencia del Señor la siento en mí. Me ha tocado el Salvador. Por eso canto, mi alma tiembla. La presencia del Señor la siento en mí. Gloria a Dios. La presencia del Señor la siento en mí. Me ha tocado el Salvador. Por eso canto, mi alma tiembla. La presencia del Señor la siento en mí. Gloria a Dios. Deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo te cambie la vida por otra mejor. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo te cambie la vida por otra mejor. La presencia del Señor la siento en mí. Por eso canto. Mi alma tiembla. La presencia del Señor la siento en mí. Gloria a Dios. La presencia del Señor la siento en mí. Por eso canto. Deja que te toque, Señor. Deja que te toque el Señor. El toque del Señor sana. Deja que te toque el Señor. El toque del Señor cambia los corazones. Deja que te toque el Señor. ¡Aleluya! Una vez más, la presencia del Señor la siento en mí. Me ha tocado el Salvador. Por eso canto, mi alma tiembla. La presencia del Señor la siento en mí. Gloria a Dios. La presencia del Señor la siento en mí. Me ha tocado. La presencia del Señor la siento en mí. Gloria a Dios. Deja que te toque el Señor. Amén. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. ¡Aleluya! Deja que te toque el Señor.
Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que el Espíritu Santo te cambie la vida por otra mejor. Amén y amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermano y hermana, amigos y amigas. Dándole gracias al Señor por darme la fuerza, la fortaleza de estar aquí, agradecida al Señor. Vengo a hablarle un testimonio de mi sanidad y lo que el Señor ha hecho en mí, todas las maravillas que el Señor, todas las cosas que el Señor me está dando a conocer por su gracia y su misericordia. Estuve enferma y por la gracia del Señor me sanó, y ahora yo entiendo que todo es un propósito. Cuando yo me enfermé, Él me dio a entender, me dio la revelación que era un propósito. Estuve en la enfermedad esa que se llama el COVID. Yo no sabía que era el COVID, pero después el Señor me dio a entender que era eso, porque me dio como una crisis de locura, una locura. Estaba como que así como si me estaba poniendo loca, y yo corría y clamaba al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Y sí, yo estaba muy mal, me dio como sí, yo estaba loca, pero por la gracia del Señor, el Señor llegó y me sanó. En una de esas, cuando estoy clamándole al Señor, el Señor me dio a entender, a conocer, no sé, vi cómo estaba el mundo, vi como que el mundo estaba perdido, no tenía un refugio como lo tenemos nosotros, que tenemos un Dios grande, poderoso, que sana, que salva y sana, que es en el que nosotros estamos creyendo, lo estamos adorando, alabándolo, todo lo que, dándole la gloria y la honra a Él. Entonces, cuando yo fui a clamar a Él, Él me dio esa seguridad. O sea, me regocijé porque Él me dio esa seguridad. Vi cómo estaba el mundo perdido, no tiene un refugio en quien, pero en cambio Él me dio a entender que yo tengo esa seguridad tan grande. Me dio tanto esa seguridad que, o sea, que yo me levanté de ahí, que si el Señor me llevaba, bueno, yo sé que yo no voy a morir, sé para dónde iba, estaba segura. Me dio esa convicción, esa seguridad tan grande, que yo me levanté de ahí por la gracia del Señor sana. Y o sea, lo que me impactó, me regocijó, fue eso que el Señor me demostró, una seguridad tan grande, y ve cómo el mundo estaba perdido, no tenía esperanza de nada. En cambio, yo estaba ahí segura de donde estaba parada. Bueno, y así el Señor me ha dado a conocer muchas cosas, muchas maravillas que el Señor me ha dado a conocer. Agradecida de Él por su gracia y su misericordia, porque veo su palabra, esa palabra viva y cumpliéndose cada día. Y el Señor, o sea, alegre, agradecida, porque el Señor nos toma en cuenta, y vemos esa maravilla de Él día a día. Mi amigo y amiga, aquel que tenga hambre y sed de Dios, ahí está, Él responde. Busquen, clamen a Él y Él responde. Y es un Dios vivo, yo se lo estoy hablando con seguridad. Es un Dios vivo, el que fue allá es el mismo de hoy. O sea, yo tengo esa seguridad. Sabemos que, o sea, Él me ha dado cosas, experiencias que, ¿cómo es que se llama eso, hermano? Cosas sobrenaturales. El Señor me ha dado a conocer que esas cosas no se explican, solamente la persona, como yo la he vivido, no la puede explicar, pero yo sé que lo que he vivido. Y por ejemplo, a mí nadie me va a venir a decir, no hay un Dios. Claro que sí lo hay, porque yo lo
lo estoy viviendo, o sea, para mí es un Dios que responde, que primeramente por la gracia de Él me salvó, estoy sirviéndole por la gracia y la misericordia de Él, y todo lo que el Señor me ha dado a conocer, cada día nos da cosas a conocer, mientras agradecida, muy agradecida al Señor, porque yo me pongo a ver que el mundo no lo conoce, solamente hay un Dios, pero no lo conoce como lo conocemos, como lo conozco yo, me pongo yo de testiga, que como yo lo conozco y como he tenido esa experiencia personal con Él, y tenemos un Dios vivo, solamente tienes que, aquel que tenga hambre y necesidad de Él, hambre y sed de Él, búsquelo y lo hallará. Él estará ahí, no toque su puerta y Él le abrirá la puerta. Bueno, y Dios me le bendiga, amigo, amiga, hermano y hermana. Las cosas que el Señor me ha dado a conocer. Muy agradecida del Señor, de verdad, de corazón, desde lo más profundo de mi corazón. El Señor me ha dado muchas cosas, muchas. Y yo le pido al Señor que me ayude, que nos ayude, porque esta lucha no es para mí nada más, somos todos los que estamos alrededor sirviéndole al Señor, es una lucha entre todos y todos estamos luchando por la misma causa. Y que el Señor tenga misericordia, nos ayude cada día, y porque así como el Señor nos da, el diablo quiere venirnos a quitar lo que el Señor nos da. Y es una lucha constantemente y hay que perseverar, porque y para eso el Señor nos da a nosotros esa convicción, esas pruebas, el Señor nos da a nosotros cada día cosas sobrenatural. ¿Para qué? Para que esa fe aumente y para que cada día nosotros nos refugiemos más a Él. Por ejemplo, yo conozco el Señor o sea, lo que Él me ha dado, sé que es un Dios vivo, sé que es un Dios real, un Dios que responde. Y por ejemplo, como digo yo, ¿a dónde iré yo? Como dijo ¿cómo es? El discípulo, ¿a dónde voy yo? Le dijo al Señor, ¿a dónde iba si solamente Él tenía palabra de vida? Y eso lo digo yo también, porque ¿a dónde voy yo si solo sé que Él es el que tiene palabra de vida? Y bueno, y agradecida del Señor, muy agradecida, y pidiéndole de su ayuda y de su misericordia para seguir adelante, porque sin Él nada podemos hacer, y sin Él nada somos. Eso sí, por la gracia del Señor, yo estoy consciente de eso. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Entrada Libre al Santuario, parte 2. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Reciban en el nombre del Señor Jesucristo saludo para cada uno de ustedes y bendiciones hasta que sobreabunda, para que el Dios de la gloria les bendiga grandemente en esta preciosa tarde, el cual nos ha concedido por gracia y misericordia de Él de estar aquí nuevamente en este lugar llevando su palabra que el cielo y la tierra pasará, pero más su palabra no pasará. Eso es lo que dice el Señor en las Escrituras, y a través del Espíritu Santo lo ha confirmado cada una de ellas en su lugar. Cuando lo ha profetizado, lo ha dicho, tiene que venir a cumplimiento, porque es Él que la dijo, Él fue el que la dijo y la va a cumplir. Por lo tanto, ninguna palabra que está allí escrita en las Escrituras va a caer en tierra o ha caído, no, ninguna. Todas se han cumplido justamente cuando el Señor la ha requerido. Teniendo el cumplimiento del tiempo, Dios cumple su palabra. Por lo tanto, nosotros como testigos de su poder, de su palabra, que tiene fiel cumplimiento, vamos llevando por secuencia cada una de las escrituras que el Señor va cumpliendo y las que ha dicho que cumplirá. Por lo tanto, hay que estar atento, amado hermano, lo que Dios está haciendo. Y en este tiempo que estamos viviendo, malo, adulterino, como dijo él mismo allí a los fariseos, que le pedían señal, Dios está dando señales, tanto en el cielo como en la tierra. Pero el que no comprende la Escritura, el que no tiene revelación de Dios, todas esas cosas les pasan por alto, porque no la entiende, no la comprende. Pero Dios sí la está haciendo al pie de la letra. Por eso, amado hermano, la importancia que es oír la palabra, porque la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Y es
el requisito que Dios oye, oiga su palabra, o sea, que Dios dice, oiga su palabra y Dios entonces se la revelará a su corazón. Vemos el mundo que está en el día de hoy, la semana mayor, como dice la gente, que ha pasado ya, o podemos ver en la conmemoración o el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario allá por cada uno de nosotros y que están conmemorando y haciendo las cosas, obras teatrales para que el mundo vea y que sí hubo un sacrificio allá en la cruz. Pero lo que el mundo no comprende, no entiende y no le ha sido revelado mucho allí en este planeta Tierra es que por qué fue el sacrificio, cuál fue el propósito de ese sacrificio. No lo pueden comprender. Quizás muchos dicen, no, fue un hombre muy bueno, que sí, lo golpearon muy feo y fue crucificado en un madero. Sí, pero hasta allí. Pero no le ha sido revelado el cuál fue el propósito, el cual Él murió por nosotros. Porque vemos que en las Escrituras que el hombre estaba ajeno a la vida de Dios, estaba apartado de la vida de Dios y no había esperanza para el hombre. Ese era el gran propósito de Dios, por cuanto el hombre estaba muerto y no tenía esperanza para volver a levantarse si caía al polvo de la tierra, entonces Dios tuvo que hacer un gran sacrificio, morir el justo por los injustos. Era el propósito de Dios para traernos nuevamente la esperanza de la resurrección a vida, el hombre nuevamente. Por eso vemos cada una de las cosas de la Escritura que Dios cumple paso a paso. Dice la Biblia que viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y súbdito a la ley, el cual fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para así ir a la cruz del Calvario, allí morir por nosotros, hacer ese sacrificio. Ahora, el mundo está alardeando y haciendo obras teatrales y diciendo, conmemorando la muerte del Señor, pero lo que ellos no saben el cuál fue el propósito exacto del sacrificio. Ahora, esta vida que están testificando y haciendo obras teatrales y mostrando que sí hubo un sacrificio, ellos si no se arrepienten, si no despiertan a la realidad, ellos van a tener que dar cuenta por lo que están testificando. Así que Dios está permitiendo que el mundo vea completamente que sí existió un hombre allá que pudo dar su vida, que pudo darse en sacrificio, derramar su sangre y allí entonces para que el hombre pudiera tener vida y vida en abundancia. Pero amado hermano, aquí está la palabra de Dios, amigo que me escuchas en esta hora, para que usted pueda meditar, pueda saber y entender cuál fue exactamente ese propósito de el Salvador viniendo a este mundo. Por lo tanto, medite y pide al Señor revelación, porque sin revelación usted no va a entender a Dios, el cual la revelación significa la fe, y a Dios se conoce es por fe. Así que le pidamos al Señor para que usted sea abierto sus ojos espirituales y pueda ver y captar la grandeza de ese Dios todopoderoso que fue el único que pudo dar su vida por usted y por mí. No había esperanza para el hombre, estábamos empeñados, estábamos en las manos del enemigo, del Satanás, pero el precio que tenía que pagar era demasiado alto, el cual era el sacrificio, derramar sangre, y allí tuvo que ir entonces él en ese propósito, venir a la tierra, el mismo Dios, porque no había otra persona, no había otro ser, no había un ángel, no había ninguno de esta tierra que pudiera venir a morir, sino el justo por el justo, un hombre sin pecado, el cual fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así entonces darnos libertad para adorarlo y saber y reconocer quién es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amado hermano, les invito entonces, para comenzar entonces este servicio, a abrir las Escrituras en el libro de Deuteronomio capítulo 23. Y allí vamos a leer unos versículos para que entonces le demos continuidad al tema que hemos desarrollado de la semana pasada. Y vamos a continuar esta semana, el cual es libertad para entrar en el santuario.
tener libertad para entrar en el santuario. Así que es el tema que vamos a seguir desarrollando con la ayuda del Salvador Jesucristo. Y aquí entonces abramos en las Escrituras Deuteronomio capítulo 23. Y lo leemos así entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: no entrará en la congregación de Jehová el que fuere quebrado, ni el castrado. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni aún en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová. No entrará ammonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni aún en la 10ª generación entrará el versículo 3 nuevamente. No entrará ammonita ni moabitas en la congregación de Jehová, ni aún en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquiló contra ti a Balaam, hijo de Beor de Peor, de Mesopotamia, de Siria, para que te maldijese. Hasta allí leemos entonces las Escrituras y oremos a nuestro Padre Celestial. Y Él nos dará entonces la continuidad de este mensaje que vamos a desarrollar con la ayuda de nuestro Dios y Salvador Jesucristo en esta hora. Así que les invito a orar, amado hermano. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Señor, levanto mis manos, Señor, ante tu presencia, Señor, reconociendo, Señor Jesús, que tu ayuda, la ayuda viene de arriba, Señor Jesús, de lo alto, Padre Santo, del Padre de las luces. Oh, Padre eterno, tú dijiste, Señor, que te falta sabiduría, que te la mandara a ti, que tú la darías sin reproche, Padre eterno. En esta hora necesitamos, Señor, de tu ayuda, de tu sabiduría, de tu ciencia, Padre eterno, para que podamos desarrollar este tema, el cual nos ha dado, Señor Jesús. Oh, Dios de la gloria, allí están, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor, de las vidas, Señor, que no te conocen, Padre eterno, que ellos puedan ver y captar, Señor Jesús, y puedan entender claramente el propósito del cual estamos llevando el Evangelio eterno de Jesucristo, Padre eterno. Oh, Padre eterno, danos tu ayuda, danos esa palabra, Señor, oportuna y sabia, que está en nuestros labios para hablarla con confianza, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor Jesús. Y a ellos, Señor Jesús, ayúdales, Padre eterno, para que sus corazones estén blandos, Señor, suaves, Señor Jesús, porque tú dijiste que ese corazón de piedra que el hombre trae por causa del pecado, tú lo quitarías, Señor, y darías uno de carne para así escribir tus mandamientos, Padre eterno. Oh, Padre eterno, ayuda a cada vida, Señor Jesús, con esos corazones endurecidos, Padre eterno, que sean quebrantados, Señor, como dice tu palabra, Señor Jesús, que el fuego de tu palabra caiga allí, Señor, y como martillo quebrante esa piedra, Padre eterno, para que tu palabra pueda, Señor, caer, Señor, en esa buena tierra y dar fruto apacible, Padre eterno. En el nombre del Señor Jesucristo te pido estas cosas para tu gloria y honra de tu nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, muy importante, amado hermano, entonces, al saber que ese Dios todopoderoso tuvo que hacer entonces ese sacrificio por cada uno de nosotros para pues tener libertad, para entrar entonces allá en el santuario, porque la Biblia dice claramente que con una sola ofrenda hizo perfecta a los santificados. ¿Ve? Entonces, con esa ofrenda que Dios hizo allá en la cruz por usted y por mí, entonces podemos tener entonces libertad para entrar por la sangre de Jesucristo, para entrar al santuario, por ese camino que nos consagró vivo y santo, es a saber por el velo que es su carne. Así que hablamos la semana pasada que el velo de carne, el cual el hombre tropieza, la humanidad tropieza, es la humanidad del hombre. Este velo de carne, el cual chocaron con el Señor Jesús allá cuando apareció aquí sobre la tierra y están chocando nuevamente aquí en el día que estamos viviendo. Porque Dios sigue apareciéndose, Dios sigue estando aquí con nosotros, aquí sobre la tierra, en la forma del Espíritu Santo, en hombres y mujeres que le han creído su palabra, pero el hombre no lo puede ver, no lo puede entender, porque
imposible para el hombre natural ver las cosas espirituales, porque tiene que discernirse espiritualmente, dice la palabra. Pero el espiritual, el Hijo de Dios, él no es juzgado de nadie porque él tiene de ese Espíritu Santo que lo ayuda, que lo guía a toda verdad y conocer esos misterios, cual Dios está mostrando a cada uno del pueblo de Dios en diferentes lugares de este mundo, amado hermano. Por lo tanto, vemos allí entonces que la libertad para entrar viene nada más y nada menos que por su Espíritu Santo, que es la guía que nos da para tener entonces acceso libre allá al santuario. Sabemos por la Escritura entonces que el hombre estaba entonces sin acceso a Dios. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. El hombre estaba separado de Dios y no tenía acceso a la presencia de Dios. Había una separación, un límite que podía el hombre llegar y no podía acercarse a Dios, porque la Biblia dice allá en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos en la gloria de Dios, o sea, estaban apartados de Dios. Y era la causa del pecado, que era la separación, que rompía esa línea para tener esa unidad nuevamente con nuestro Padre Celestial. Y como no había esperanza, entonces, ¿qué vemos allí? Que Dios entonces había separado. Muerte significa separación eterna de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así que no había entonces entrada para el hombre pecador a estar con Dios nuevamente. No podía. Pero Dios proveyó entonces una vía de escape, una salida. Proveyó un camino para que el hombre pudiera tener acceso a Dios nuevamente. Y era un animalito inocente que tenía que ser sacrificado allá en el templo para poder entonces tener ese hombre libertad, no libertad plena, pero tenía por lo menos acceso a los pecados ser quitados de él momentáneamente, porque solamente era quitado momentáneamente, no eran quitados rasgados completamente y no momentáneamente, porque era de año a año que Dios permitió que un sacrificio se diera por el hombre, para que fuera allí a mediar el sacerdote por cada hombre pecador, allá de año a año. Entonces, ¿qué requirió Dios? Un corderito inocente. Ese fue allá cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado, Éxodo capítulo 12. Y la única forma que Dios pudiera sacar ese pueblo de Israel de la esclavitud era ahí probarlo, podemos decirle de probarlo, para decirle que habían creído. Él le dio los mandamientos a Moisés y le dijo que cada hogar, cada familia tuviera un cordero entonces de 1 año, sin tacha y sin defecto, que no hubiera quebradura, ni patas quebradas ni nada en ese corderito, fuera de 1 año y que fuera perfecto, que lo sacrificaran y allí entonces se lo comieran rápidamente, apresuradamente y la sangre la pusieran en un lintel de la puerta. Allí era como una parte de obediencia, a ver si le habían creído al Dios Todopoderoso, palabra que estaba puesta en la boca de Moisés, porque Moisés era el profeta, o era Dios, podemos decirlo así, porque fue la comisión que Dios le dio a Moisés. Tú serás Dios y Aarón será tu profeta, le dijo el Señor a Moisés y Aarón. Por lo tanto, entonces, era la obediencia que iba a hacer que el hombre viviera en aquel tiempo. Y allí entonces, el que hizo el sacrificio del corderito de 1 año, y un cordero que no tuviera mancha, ni patas quebradas, ni orejas quitadas, nada de eso, entonces ese cordero tenía que comérselo rápido y la sangre ponerla en el lintel de la puerta, porque el mandato era que iba a venir el ángel de la muerte y el que no hiciera ese sacrificio y pusiera la sangre, que era la señal que el ángel de la muerte iba a ver en la puerta de aquellos hogares que habían hecho aquel sacrificio. Y el que no tuviera, iba entre el ángel y iba a matar al primogénito, el cual era el hijo mayor de aquella familia. Así que era un mandato para ver si le obedecían, si le habían creído a aquella palabra de Moisés. Y los que lo hicieron salieron airosos, salieron tranquilos porque
ellos habían hecho el requerimiento que Dios exigía, pero el que no lo hicieron, muerte hubo en aquel hogar por desobediente o por incrédulo. Es lo mismo que están pasando el día de hoy, amado hermano. Lo mismo está pasando el mismo de hoy. Como fue allá en el tiempo de Moisés, es el día de hoy también, porque este día, si la gente no ve, no creen. Si no ven algo espectacular, no lo creen. Pero Dios está dando señales y le dice que si se arrepiente, que si busca la presencia de Dios y pone todos sus pecados allí en el altar del Dios, y Dios te lo limpia con la sangre de Jesucristo. Ahora, que el incrédulo dice, ¿cómo que me va a limpiar la sangre si la sangre está, para lo que sea, manchada? ¿Y cómo me va a limpiar si Cristo murió fue hace 2000 años y va a estar toda la sangre todavía? Déjeme decirle que la sangre está vigente hoy. Ella sigue con la misma eficacia que cuando la derramó el Señor allí en la cruz. La misma sangre que estaba allá en la cruz está en el día de hoy para el hombre y mujer que quieran venir a los pies del Señor a rendir sus vidas y ser limpiado y rociado con ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. La sangre, que es la purificación de los pecados, es el cloro de Dios para limpiarlo completamente, amigo que me escuchas en esta hora. Así que Dios en su gran misericordia entonces proveyó entonces esa vía de tener ese corderito en sacrificio, pero un cordero perfecto, sin que tuviera tacha, no tuviera defecto. Era lo que exigía el Señor en esa salida del pueblo de Egipto. Pero ahora estamos entonces en esta oportunidad que estamos aquí hablando esta palabra, diciéndolo lo que Dios quería o hacía, estaba haciendo para que el hombre tuviera acceso al perdón de Dios, allá sacrificando aquel cordero, era ese corderito sin sacrificio. Pero déjame decirle que no era para todos, porque el que tuviera defecto no podía acudir al santuario o al templo, allá entrar al santuario. ¿Por qué causa? Porque el hombre que tuviera un defectico, un brazo quitado, vamos a decirlo así, o era chueco, o era cojo, un ojo tuerto, no podía entrar en la congregación, no podía entrar en el santuario porque estaba defectuoso. Así como Dios exigía que no entrara ningún sacrificio que les fueran a ofrecer, una ofrenda que les fueran a ofrecer al Señor allá al santuario, que fuera un cordero perfecto, sin mancha, así el hombre no puede estar también defectuoso. Tiene que estar un hombre perfecto para poder entrar entonces en la congregación de Jehová, en el santuario. Igual que los animales con defecto no podían entrar. El hombre con defecto tampoco podía entrar en la congregación. No había entrada para el hombre. Quizás usted pueda decir, amado hermano, amigo que me escuche ahora, entonces, quiere decir que Dios era, hacía sección de personas. Quiere decir que Dios era injusto. No, Dios es justicia, amado hermano. Lo que pasa es que eran las leyes que estaban colocadas allí cuando Él les dio a Moisés y tenían que regirse a través de ellas, porque era lo que Dios había decretado como ley para el ser humano. El hombre estaba destituido de la gloria de Dios. El hombre no tenía esperanza, pero Dios estaba proveyendo una salida, estaba proveyendo algo para que tuviera un camino para que el hombre pudiera tener acceso a la presencia de Dios, a expiar sus pecados. Claro, está allí entonces que él tiene que ser el hombre correcto, el hombre entrar con todo correctamente, sin defecto, pero un chueco no podía entrar, un cojo no podía entrar. Era la ley de Dios, no que era injusto de Dios, injusticia, no, era justicia de Dios porque era la ley que había decretado para ese momento. Porque Dios exige lo mejor para Él. Una ofrenda que le tienen que darle al Señor, Él tiene entonces que llevarle esa ofrenda correctamente. Y si leemos allí, en lo que la escritura que leímos, en Deuteronomio 23, fíjese lo que dice. No entrará en la congregación de Jehová el que fuere quebrado. ¿Ve? Alguien que tuviera una quebradura, alguien que tuviera un hueso roto en su cuerpo, jamás podía entrar en la congregación.
porque era un impedimento que tenía aquella persona para asistir a la congregación de Jehová, a entrar allá en el santuario, en el templo, porque no era permitido, porque tenía un defecto. Acuérdese que el Señor requería alguien sin defecto, un cordero sin defecto, y así entonces el ser humano también tiene que ser perfecto, sin defecto, para que pudiera tener acceso a la congregación, pudiera tener acceso allí, a una silla, a un lugar, a tener acceso a la presencia del Señor. Por el mismo Señor, podemos verlo allí que el Señor no se le fue quebrado, roto ningún hueso, aunque Él cuando lo golpearon, lo agarraron las gentes malas y lo golpearon y su cuerpo lo volvieron una llaga completamente, le dieron por todos los lugares, pero sus huesos no fueron rotos en ninguna manera. ¿Por qué? Porque estaba escrito que no serían quebrados los huesos de Él, no habría ningún hueso roto de su cuerpo. Era la profecía que estaba allí colocada allá. Y allí aún vemos cuando Él estaba en la cruz allí. Cada hombre que ponen allí en la cruz como sacrificarlo en la cruz, allí los hombres, aquellos hombres, porque no podían quedarse del día para otro al siguiente día, la noche no pueden pasar allá, porque si no se contaminaba la tierra. Y ellos tenían que bajarlo antes de terminar el día, cada hombre que crucificaban. Y a los que ponían allá y ellos estaban vivos y no habían muerto todavía, ellos les partían las piernas para que se murieran más rápido, y así entonces bajarlos de la cruz. Y cuando crucificaron al Señor y a los dos ladrones juntamente con el Señor, a su izquierda y a su derecha, los soldados fueron a mirarlo ya a cada uno de ellos, y los ladrones a ellos le partieron las piernas para que murieran más rápido, porque quedaban guindados sin poder sostenerse y el dolor era más fuerte y más intenso y allí morían más rápidamente. Pero cuando fueron al Señor Jesús, ya Él había expirado el Espíritu de Dios y ya entonces ya había entregado la vida. Por lo tanto, no se le partieron las piernas, no se le quebraron los huesos, y Él ya estaba escrito que no se romperían los huesos de Él. Por lo tanto, nadie que tenga entonces un hueso roto, que tenga una quebradura en un hueso, allí podía entrar entonces a la congregación. No era permitido allá en la antigüedad. Ahora vemos aquí lo que dice también, ni el castrado, o sea, alguien que tenga cortado algún miembro, jamás podía entrar entonces. Aquí vemos los eunucos, el cual escogían la gente, los reyes, para que sirviesen en los palacios. Y ellos agarraban a aquellos hombres y le cortaban entonces el miembro viril, para que así sirvieran allí, guardando a las reinas, a las concubinas y a los que estaban allí, las mujeres del rey. ¿Por qué causa? Porque fíjese, un hombre con tantas mujeres, qué desastre no podría hacer, pero allí entonces los castraban, les quitaban entonces el miembro viril y allí entonces los volvían eunucos para poder servirle al rey allí, para guardar las concubinas y a las reinas. Entonces vemos allí esa parte que estos hombres allí castrados tampoco podían entrar en la congregación de Jehová, porque tenían un defecto en su cuerpo. Dice el versículo 2, no entrarán bastardos en la congregación de Jehová, ni aún en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová. Las personas que nacían fuera del matrimonio, fuera del hogar que constituía el esposo y la esposa, aquel hombre o aquella mujer eran echados fuera también. No podían entrar tampoco en la congregación. No, el requisito que ellos pedían tenía que ser legítimo, y no ellos que eran, podemos decir, eran bastardos y no podían entonces entrar delante de la presencia de Dios allí en la congregación. Por lo tanto, Dios en su gran misericordia, Él como un Dios que hace justicia a todos los que pasan violencia, Dios había entonces puesto un camino para irlos llevando poco a poco, para así darle al final
la salida de todas esas cosas, aquellos que no podían entrar en la congregación. Pero fíjese, todos los que tienen impedimento, todos los que tienen falla, jamás pueden entrar entonces en la congregación allá en aquel día, en la antigüedad. Todo bastardo no podía entrar. Así como vemos el caso de Ismael. Ismael nació en un hogar fuera, nació fuera del hogar porque fue por la sierva Agar y no por Sara. Por lo tanto, Ismael no pudo heredar con las bendiciones que estaba para heredar Isaac. Por lo tanto, él fue echado del hogar porque era bastardo, era nacido de otra mujer y no de la esposa original, el cual era Sara. Entonces, todo bastardo no tenía oportunidad en aquel tiempo para entrar en la congregación, en tener un acceso a la presencia de Dios, jamás podía entrar. Dice el versículo 3, no entrarán amonitas ni moabitas en la congregación de Jehová, ni aún en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquiló contra ti a Balán, hijo de Beor, peor de Mesopotamia, de Siria, para que te maldijese. Ahora, aquí está el punto. ¿Por qué no pueden entrar los moabitas? ¿Por qué no pueden entrar aquellos hombres de los moabitas, del cual los amonitas no podían entrar? Por la causa que ellos le cerraron las puertas al pueblo de Israel cuando iban subiendo hacia la tierra prometida. Se le interpusieron y alquilaron, dice allí, pero ellos le pagaron al rey de los moabitas, les pagó a un profeta para que maldijese al pueblo de Israel, el cual fue Balán el profeta. Pero esas maldiciones que iba a proferir el profeta para en contra del pueblo de Israel, se convirtió en bendiciones, porque no pudo maldecirlo, porque Dios le ha puesto en su palabra, eran bendiciones para ese pueblo. Pero por lo tanto Dios decretó que esta gente jamás entraría entonces en la congregación de Jehová por esa causa. O sea, son decretos que Dios estableció y tenían entonces que cumplirlo a cabalidad. No había esperanza, amado hermano, para aquel hombre que saliera con defecto, que tenía un hueso quebrado, que fuera tuerto, fuera chueco, que fuera nacido, por ejemplo, manco, no podía entrar, no tenía acceso a la presencia de Dios por causa del defecto que tenía en su cuerpo. Así que Dios exigía entonces lo mejor para él. Ofrenda que se le fuese dar, Dios exigía lo mejor para él poder tener, el hombre tuviera acceso a través de esa ofrenda que le va a dar al Señor. Así que vemos aquí en lo espiritual Dios lo que exigía, algo perfecto. Y si en lo natural vemos que usted, por ejemplo, usted quiere tener una audiencia con el presidente, podemos decirlo así, o con el alcalde de la ciudad, o el prefecto o el gobernador de la ciudad, usted no va a ir de la manera que usted quiere ir, así todo despeinado, todo barbudo, o todo roto su ropa. No, usted buscaría su mejor ropa, su mejor presentación que usted pueda tener para poder tener acceso a esa audiencia con el presidente o con ese gobernante, el cual usted ha pedido una cita. Entonces, usted tiene que ir con lo mejor que usted tiene, sus mejores zapatos, su mejor vestidura, es lo que vemos en lo natural. Y si va a llevarle un presente, un regalo, usted no va a coger cualquier cosa, usted va a escoger algo que usted sepa que a él le va a agradar a aquella persona, para poder entonces tener esa libertad, ese acceso para comunicarse con aquel gobernante que usted quiere tener esa audiencia. ¿Ve? Entonces, así en lo natural, vemos que si buscamos lo mejor para hacerlo aquí, para tener una audiencia con el gobernador o con el presidente, ¿cuánto más no podemos entonces darle lo mejor
de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, el cual es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cuánto más nos podemos entonces darle todo lo que podemos tener para ese Dios todopoderoso, que Él ha dado todo por nosotros, se ha sacrificado por nosotros, ha dado su vida por nosotros, ha sido golpeado grandemente por nosotros? Aún te dice, pero bueno, eso lo hicieron allá atrás, hace 2000 años, lo golpearon, nosotros no hemos hecho nada. Sí, déjeme decirle, cuando usted desprecia la palabra, cuando usted le da la espalda a la predicación de su palabra, usted está dando la espalda al Señor. Usted está despreciando la comida, el alimento que Dios le está dando para que usted se nutra y ese hombre espiritual que está dentro de usted pueda crecer y buscar la presencia de Dios. Pero cuando usted le rechaza y ignora y desprecia, allí entonces usted está crucificando nuevamente a nuestro Salvador Jesucristo. Y usted dice, no, pero eso es imposible. Si yo fuera estado ya, yo no lo fuera crucificado, yo no fuera dicho nada que lo crucificara. Déjeme decirle, al usted hacer lo contrario aquí, que no quiere obedecer, que no quiere aceptar la corrección de su palabra y recibirlo a Él, entonces está nuevamente crucificando a nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vemos a mí, amado hermano, aquí claramente que el Señor entonces quiere lo mejor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que darle lo mejor a Él, porque es el mejor presente que tenemos que darle. Y déjeme decirle, si allá llevaban era un corderito sin mancha, un corderito que no tuviera tacha, un corderito que estuviera perfecto de 1 año. Ahora, el cordero aquí que tiene que usted llevar como ofrenda es usted mismo, amado hermano. Usted es el que tiene que entonces que presentársele como un sacrificio vivo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, para que pueda entonces tener usted esa libertad, esa plenitud, acceso libre allá a entrar al santuario por causa de la sangre viva y ese camino que Él nos consagró vivo y santo. Eso es por su velo de carne. Sí, amado hermano, que ese cordero entonces es usted mismo que tiene que presentarse. Y claramente dice allí Romanos 12, lea los Romanos 12 porque usted vea, el versículo 1. Él dice allí en Romanos 12 que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él dice, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo o Dios a través de Pablo? Que ese cordero no era un cordero natural, sino el cordero tiene que ser usted mismo, entonces presentarse como un sacrificio vivo. El yo personal allí, ponerse allá en el altar de bronce, en el altar del Señor, en el templo, para entonces mostrarse como un sacrificio vivo. Muerto allí, muertico, porque los muertos no hablan, los muertos no se quejan, los muertos no dicen nada. ¿Por qué? Porque están muertos. Y eso es lo que Dios quiere entonces, que estemos muertos delante de Él, que Él se haga la voluntad en nosotros. Así que entonces el Señor está pidiéndose ese cordero que esté allí vivo, santo, agradable a Dios, en ese culto inteligente o ese culto racional, como dice otra traducción en la Escritura. Así que es el cordero usted mismo que tiene que presentarse. Usted morir a quizás sus creencias naturales o humanas, morir a ese hombre viejo que está viciado con deseos de error, morir a ese orgullo o morir a esa prepotencia, morir allí a esas creencias erradas, a esas raíces de amargura, a sus torpes palabras de hablar. Tiene que morir entonces allí en el altar de bronce, amado hermano. Por eso Dios exige entonces ese cordero que se presente con manos limpias, allí sin ira ni contienda delante de Él. Allí entonces era ese sacrificio allá, ese corderito sin mancha, pero ahora aquí entonces es un cordero que es usted mismo, que tiene que presentarse. ¿Para qué? Para que allí tener libertad, acceso
a la presencia de ese Dios todopoderoso, a nuestro Salvador Jesucristo. Aunque nos abrió entonces ese camino, amado hermano, Él, con ese sacrificio vivo y santo, por el sacrificio que Él nos prometió, que Él haría, y nos dio libertad para entrar en el santuario. Allí, entonces, nosotros no podemos entonces llegarnos como a nosotros nos parezca. Así como hablamos que usted no puede presentarse delante del gobernador para una audiencia vestido como usted quiere y hacer y hablar como usted quiere. No, usted tiene que poner palabras bonitas, palabras que le agrade a aquel gobernante. Ahora, usted no va delante de cualquier gobernante, usted va a presentarse delante de su Creador, delante del Dios Todopoderoso que dio la vida por usted, dándose en sacrificio allí en la cruz. Y usted no va entonces mostrarle y llegar como usted quiera, entrar para adelante en el tabernáculo y así entonces chistear y hacer distintas cosas. No, usted tiene que entrar con respeto, con consideración, sabiendo y reconociendo que hay alguien que murió por usted y por mí y que necesitamos entonces darle ese respeto, esa reverencia a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, con reconocimiento, como dice allí la Escritura, el Salmo 100, Salmo 100, versículo 4. Él dice allí, entra por sus puertas ¿con qué? Con reconocimiento. Aleluya. Usted reconociendo que si usted va al tabernáculo, al santuario, al templo, es a encontrarse con ese Dios todopoderoso, que usted va a buscarlo a Él. Usted no va a buscar chiste, no va a buscar chisme, no va a buscar que alguien a ver a otra persona, no, usted va a buscarlo a Él, reconociendo que Él va a estar allí y que Él le va a hablar a través de los instrumentos que estén allí presentes para hablarle. Es su actitud, el cual usted va a recibir entonces lo que Dios tiene para usted. Pero si usted no reconoce, sino que va de la forma como usted quiere, como le parece, voy a ver si consigo, voy a ver si así me habla, no le va a hablar nada. Si usted va a buscar chisme, va a buscar cualquier otra cosa, el Dios se la pone primero cuando usted va al templo, cuando usted va al tabernáculo a buscar de la presencia del Señor. Pero si usted va a buscarlo a Él directamente, allí va a conseguir de Él. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. O sea, ¿qué dice el Salmo? ¿Qué dice el Salmo 100? Entonces, entrar por sus puertas con reconocimiento y por sus atrios con alabanza, dándole gloria, alabanza a ese Dios todopoderoso, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias y sus bondades por generaciones y generaciones. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, porque Él es el que se merece toda esa gloria. Entonces, es el reconocimiento que usted puede dar entonces cuando usted entra por las puertas y por sus atrios con alabanza. Allí entonces reconociendo que usted está buscando de su presencia y Él conoce todas las cosas y Él entonces va a darle y concederle lo que usted va a pedirle porque conoce su corazón. Porque si usted va entonces a la casa de Dios, al templo y respeta y no reconoce su presencia, siendo irreverente, ¿ve? Si usted es irreverente, menos entonces reconoce la libertad para entrar entonces en su presencia. Nada más la va a reconocer, porque no es que usted es irreverente. Usted entra como Pedro y Juan por su casa, vamos a decirlo así, como cualquier persona por su casa. Esta es mi casa y yo entro como yo quiero. Yo, a la hora que yo quiero, yo puedo entrar. No, en la casa de Dios no va a entrar así. Usted en su casa puede entrar así, hacer lo que usted quiera en su casa, pero en la casa de Dios no puede hacer eso porque usted está irreverenciando, usted está respetando al Creador, al Dios Todopoderoso. Por eso Dios entonces es respetuoso en sus cosas y Él quiere que lo respeten. Y si Él exige lo mejor, usted tiene que darle lo mejor. Tiene que hacer lo que Él dice para que usted pueda entonces recibir las bendiciones que Él tiene para su vida. Pero si no, Dios no lo va entonces a atender. No le va a dar entonces ese acceso, no le va a dar entonces esa audiencia para que tenga
acceso a Él, para entrar entonces en el santuario, en su presencia, que es lo que Dios quiere para el ser humano y que le ha abierto ese camino vivo y santo para que usted pueda entonces tener esa comunicación perfecta con nuestro Padre Celestial. Aleluya. Eclesiastés 5:1, él dice, cuando vayas a la casa del Señor, acércate más para oír, dice el Señor, que para dar el sacrificio de los necios. Entonces, allí está entonces una referencia, allí está un llamado de atención para el ser humano, para el hombre que quiere ir a buscar a Dios, que quiere buscar su presencia. Entonces dice, acércate más para que oiga, acércate más para que oigas lo que yo te quiero decir, que yo te quiero expresar, el amor que yo tengo para ti, lo que yo te quiero dar de todas mis bondades, de todos tus beneficios, mis beneficios para contigo, yo te los quiero dar, pero acércate más, dice el Señor, y no dejes el sacrificio de los necios. Entonces, allí está entonces el llamado de Dios para que danos ese lugar, danos ese camino que Él nos consagró vivo y santo para que tengamos entonces acceso a su presencia. Dios nos llama la atención de muchas maneras, amado hermano. Dios nos llama de distintas formas para que podamos entonces tener esas bondades, esos privilegios para con Él. Cuando vengas a la casa de Dios y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, lo que dice el Señor. O sea que, por eso le dijimos, usted no puede entrar entonces de la forma que usted crea conveniente o que a usted le parece, o que yo entro porque sí, no. El Señor, cuando vengas a la casa del Señor y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, el Señor te dice, espérate un momentico ahí, no me vas a dar presente, dice el Señor, te echo una frenadita, un momento, no me vayas a dar presente todavía porque tú sabes qué hiciste. Allí entonces cuando Dios enfrenta al ser humano, allí Dios enfrenta al hombre y a la mujer, le dice, deja tu presente allí y devuélvete, ve y arréglate con tu hermano. Tú vienes peleado de tu casa, vienes peleado de la familia, de tu esposa o tu esposo, o tus hijos, o tus vecinos, o cualquier persona, y le hiciste algo allí indebido. No me vas a dar este presente, le dice el Señor. Déjalo ahí. Ve, arregla primero, arregla con tu hermano, y entonces ahora ven y dame el presente. Dame la ofrenda, es lo que dice nuestro Padre Celestial. Pero allí está un alto. Él conoce todas las cosas. Dice que estamos abiertos y desnudos a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. El Señor Jesús conoce todas las cosas. En nuestro Padre Celestial, Él conoce nuestro acostar y nuestro levantar. Entonces, si Él conoce todas las cosas, entonces estamos desnudos, abiertos a los ojos de aquel al cual tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿qué quiere significar el Señor? Que tiene que estar todo arregladito, todo en orden, para que usted entonces tenga que dar el presente al Señor. Pero si hay alguna falla, si viene peleado, le dice, no me dé ese presente, porque hay una falla en ti. Hay algo que eso no está perfecto, eso está imperfecto. Así que ve y arréglalo primero. Y ahora entonces viene entonces a darme esa ofrenda. Allí entonces nada entraba en la antigüedad imperfecto. Todo el cordero tenía que ser de 1 año y perfectamente. Y los hombres que iban a entrar con huesos quebrados o imperfectos tampoco entraban en la congregación porque no estaban perfectos. Así que era un llamado de parte de Dios, era la ley de Dios en aquel tiempo, el cual estaba allí entonces, no había llegado la gracia, sino la ley. Por lo tanto, estaba el hombre entonces fuera. El que tenía desperfecto en su cuerpo estaba fuera entonces del cuadro. No había esperanza entonces para aquel hombre. Si el hombre natural no había esperanza, ahora para el imperfecto tampoco había esperanza. Menos esperanza había, porque el chueco no podía entrar. Estaba allí fuera de la congregación. Quizás aquel hombre chueco quería entrar, pero no podía. Era el mandato de Dios que no podía entrar a la congregación de Jehová. Era algo que Dios había requerido que tenían que hacerlo, y allí estaba haciéndolo claramente aquellos sacerdotes, el cual ellos retenían aquella ley, claramente un mandato divino de Dios.
Así que allí recuerdan que tienen que algo que contra ti, contra tu hermano, dice el Señor, ve y repáralo primero. Y ahora tú vienes aquí y ofrece esa ofrenda. ¿Qué significa entonces si hay algún desperfecto en el sacrificio que usted va a dar? Algún desperfecto, nosotros cuando llegamos al camino del Señor, entendimos tantas cosas, amados hermanos, que venimos todos torcidos, venimos chuecos, desperfectos completamente, echados a perder, porque traemos tantas cosas pegadas del mundo que eran imperfectos ante los ojos de Dios. Ahora el Señor dice, no, quiero que te limpie, quiero que te quites todas esas malas palabras, quiero que te quites esas voces maldicientes, quiero que te quites esas raíces de amargura que traes en tu corazón, quiero que te quites esas ganas de tomar, ese deseo de embriagarte, esos deseos de borrachera que están en ti, quítatelo, despójate de ello. Ahora, esas eran las cosas que Dios estaba en nosotros imperfectas, que Él decía, quítatelo, despójate. Toda cosa, palabra maldiciente, no hay que despojarnos de todas esas cosas para que puedan entonces tener acceso libre a la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Eran imperfectos, éramos imperfectos, pero ese sacrificio, aleluya, bendito sea el nombre del Señor por ese sacrificio que el Señor hizo allá en la cruz del Calvario, por ese sacrificio que Él vivo, santo, agradable a Dios. Él allí entonces nos hizo que tuviéramos entrada libre, acceso a su presencia, porque Él fue a la cruz como un sacrificio a Dios. Él fue ese sacrificio que tenía que venir, ya estaba profetizado, tenía que venir y vino, viniendo el cumplimiento del tiempo, Él envió a su Hijo, dice la palabra. Así que era el sacrificio por nosotros. Allí en Hebreos 10:14, que dice, con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados y nos trajo entonces esa libertad, ese camino libre a entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese camino nos consagró vivo y santo. ¿Por lo qué? Por el velo. El velo que su carne, el cual el hombre choca, sigue chocando en el día de hoy. Porque ellos ven que, ¿cómo está Dios aquí sobre la tierra? Cuando Dios está en el cielo, dicen ellos. No, Dios está más cerca de lo que usted se imagina, de lo que usted piensa. Dios está más cerca, porque Él fue al Calvario, dio su vida, resucitó al tercer día, como dice ya allí en Marcos 16, que ya ha salido el sol, Dios se había levantado de la tumba al tercer día. Ya duró solamente 3 días. Y es lo que le había dicho, le había profetizado. Derriben este templo y en 3 días será levantado. 3 días lo levanto. Al tal entonces lo cumplió. Y él dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Tengo el poder de la vida y de la muerte. ¿Ve? Entonces, allí estaba entonces ese gran poder de Dios en Jesús, que tenía toda la potestad ahora de la vida y de la muerte. Y por lo tanto, entonces, Él nos llamó, entonces nos consagró ese camino vivo y santo. Él fue el sumo pontífice que penetró los cielos y abrió ese camino para que nosotros tuviéramos entonces acceso a la presencia de Dios. Era la única forma, la única manera que el cual Dios iba a hacer ese sacrificio. Y por eso estamos diciendo cuando empezamos el programa que la gente no sabe cuál fue el propósito, el por qué fue Jesús a la cruz. Lo miran como el hombre que fue golpeado, pobrecito, dice la gente, tanto que sufrió. Sí, pero no entienden el propósito, no entienden el por qué fue allí a la cruz, por qué fue latigado, por qué fue golpeado con vara, por qué fue golpeado con puñetazos. Oh, mire la grandeza de ese Dios todopoderoso, lo que pudo soportar por usted y por mí. Ningún hombre podía soportar todo lo que sufrió el Señor, que su cuerpo llegó a ser una llaga completamente. Pero ningún hueso fue roto, porque escrito estaba que no podía estar huesos rotos en su cuerpo.
Vemos entonces que la esperanza para el ser humano, para el hombre, allá en la antigüedad, el chueco no podía entrar entonces, no se podía meter en la congregación de Jehová. Entonces, según el hombre, en la antigüedad, vemos allí claramente que el decreto, que eran los cojos, mancos, tuertos o con algún defecto en su cuerpo, no podían entonces entrar en la congregación. ¿Por qué causa? Porque estaban defectuosos y Dios exigía cosas perfectas. Dios exigía sin mancha y sin roturas en los huesos, ni cojo, ni manco, ni ciego, nada. Allí entonces el chueco estaba fuera del cuadro de entrar en la congregación. Pero vemos que después del sacrificio, aleluya por ese sacrificio, gloria a Dios y alabanza a ser Dios Todopoderoso por ese sacrificio que hizo allí en la cruz del Calvario. Era la única manera. Ahora, ya pasando la ley y viniendo la gracia, hizo el Señor el sacrificio perfecto y allí entonces con esa ofrenda nos hizo perfecto a los que se allegan a Él. ¿Por qué causa? Porque Él ahora iba a escribir sus leyes en nuestros corazones y nos escribiría en nuestras mentes. Y nunca más se acordaría de nuestros pecados, dice la palabra. Porque donde hay remisión de esto, no hay más sacrificio por el pecado. ¿Por qué causa? Porque Él lo hizo una sola vez que entró allí y allí entonces cesó de hacer continuamente ese sacrificio de animales. Porque Él entró, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo una sola vez por nosotros allá a la eternidad. Así que Dios entonces, haciendo el sacrificio, vemos lo que viene después ahora. Vemos cuando el Señor muere, resucita y se va al cielo, pero luego viene a los 50 días aquí a la tierra en la forma del Espíritu Santo, y es llenada allí en Pentecostés, aquellos hombres, aquellas mujeres que esperaron en Dios, 120 hombres y mujeres creyéndole al Señor Jesucristo y fueron llenos del Espíritu Santo. Dios derramando en el corazón del hombre nuevamente, porque estaba prometido que recibiréis poder y me seréis testigo, le dijo el Señor. Y allí automáticamente vemos a dos personajes, cuál fue Pedro y Juan, el cual dice allí en Hechos capítulo 3 que ellos siendo ya investidos con ese poder de lo alto, siendo investidos de esa potestad divina del Espíritu Santo, el cual era Dios con ellos, automáticamente caminando aquí sobre la tierra nuevamente, Dios caminando nuevamente en pieles humanas, ellos se dirigen al templo, como siempre lo hacían como costumbre, ir a orar a las 3 de la tarde, que era la hora nona. Iban ellos allí, ellos dos, caminando, y llegan al templo. A la entrada del templo era la Hermosa en aquel tiempo. Y cuando llegan allí, encuentran a un paralítico que ponen allí todos los días a mendigar y a pedir plata. Este paralítico no podía entrar a la congregación, no podía entrar al santuario. ¿Por qué causa? Porque tenía defecto. Era paralítico desde su nacimiento. Quizás este hombre deseaba entrar allí a la iglesia, decía entrar a oír palabra para que se desarrollara esa fe, pero no era permitido porque era un hombre con defecto. Era paralítico desde su nacimiento. Pero estaba allí, lo ponían a mendigar plata. Y allí estaba entonces entrando Pedro y Juan, allí al templo, y cuando lo ven, aquel hombre les tiende la mano para pedirle limosna. Y allí entonces Pedro y Juan lo miran y les dice entonces, míranos, le dice Pedro, míranos. Y aquel hombre se queda fijamente mirándolos a ellos y con su mano extendida para cada vez que le ponían allí en su mano. Y Pedro le dice allí, lleno del Espíritu Santo, le dice, mira, no tengo ni plata y no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate. Allí inmediatamente, aleluya, dice que empezaron a enderezarse los pies, él lo toma por la mano y allí entonces lo levanta. Y allí fueron enderezándose los pies automáticamente por el poder, la manifestación del Espíritu Santo que estaba en estos hombres allí, delante de aquel hombre inválido. Y al ponerse de pie, dice que se pone a saltar de alegría, de gozo,
de ver que podía caminar nuevamente, que podía levantarse, aunque o nunca había caminado, pero allí vemos cómo se desarrolla ese poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo, el cual le ha dado el poder a la iglesia en el día de hoy, así como se lo dio allá a los apóstoles. Y este hombre entonces, gozoso, saltando allí para adelante, dice que entró con ellos en el templo, brincando y glorificando al Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué causa? Aquel hombre jamás había podido entrar en la congregación, pero ahora, bendito sea, ahora tenía libertad, amado hermano. Ahora nadie se lo podía impedir, porque ya era un hombre sin defecto. Era un hombre que ya podía caminar libremente, pues tenía sus pies derechitos, como cualquier hombre normal. Porque ¿quién había desarrollado el poder de Dios en aquel hombre inválido? Ahora nadie podía pararlo a entrar, a oír palabra y a congregarse a la congregación de Jehová. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, amados hermanos. ¿Por qué vemos esa causa entonces? Que ya los requerimientos que Dios había dicho, que aquellos hombres no pueden entrar, que tuvieran defecto, como los corderitos no pueden tener defecto, ahora el Señor, con la gracia del sacrificio que hizo en la cruz, ahora sí puedes entrar libremente y ahora tienes acceso a mi presencia. Ahora tienes libertad para que hablemos tú y yo, es lo que le dice el Señor a usted, amado amigo que me escuchas en esta hora. Tienes libertad para que hable. Yo no sé en esta hora, amigo que me escucha en esta hora, qué impedimento tiene usted, qué chuequera tiene usted, qué hueso roto puede tener usted, pero déjeme decirle, Dios te da la libertad para que puedas tener acceso y hablar con Él, con nuestro Padre Celestial directamente por el sacrificio que le hizo allá en la cruz. Solamente el Señor requiere entonces de ti es obediencia, requiere que te reconozca, que tengas esa libertad plena y absoluta de saber y entender que Dios quiere lo mejor para ti, amado hermano. Así que Dios, en su gran amor, en su gran bondad, como nuestro Padre Celestial, ya entonces dejó eso atrás, que no había excepción de personas. Allá había excepción de personas, ahora aquí no hay excepción de personas. Aquí pueden entrar todo, porque ya yo hice el sacrificio en la cruz. Es lo que te dice el Señor en esta hora. Allí Dios lo hizo plenamente con aquel hombre inválido, era dándole a conocer. Fue el primer hombre que entró entonces en esa libertad para allí gozarse delante de la presencia del Señor, porque no podía entrar cuando estaba chueco, cuando estaba inválido, pero ahora estaba entonces en plena facultad, libre para poder entrar entonces a la congregación. Juntamente entró con Juan y Pedro a la congregación a gozarse entonces en el templo. Por eso mi Señor Jesucristo es el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, el que da el rescate, o dio el rescate por cada uno de nosotros y nos da entonces esa libertad. ¿Por qué cree usted que toda la gente, todos aquellos quizás miles de enfermos, cuando se paraban no iban a la iglesia, no iban al templo a buscar al Señor, sino que iban a un estanque de Bethesda, se llama aquel estanque donde se paraban todos los enfermos, que era un estanque que había y cada vez venía un ángel y revolvía las aguas. Y cuando el ángel entraba a las aguas y las revolvía, el que primero entrara en ese estanque era sanado de cualquier enfermedad que tuviese, cualquier chuequera, cualquier parálisis que tuviera. Aquel hombre era sanado automáticamente cuando el ángel revolviera las aguas. Y ellos, todos los enfermos, acudían a ese estanque, afuera de la iglesia, en un lugar, el estanque de Bethesda. Pero cuando viene el sacrificio, ya entonces, ya no es necesario que estén en ese estanque. Ahora pueden entrar entonces a la congregación, así como entró paralítico con Pedro y Juan, porque van a ser sanados. No podían buscar los enfermos ser sanados en la iglesia, no podían entrar, era eliminado en esa parte. Eran
apartados en esa parte, porque tenían defectos, no estaban perfectos. Eran hombres que tenían defectos en sus miembros o huesos quebrados. Pero ahora, después del sacrificio de la cruz, allí están entonces las misericordias y las bondades de Dios para que usted tenga entonces libertad. Ahora, la choquera que podemos traer nosotros, el Señor dice, hace paso firme para que lo cojo no sea salido del camino, antes sea sanado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que el Señor te quiere sanar de toda choquera, de todo defecto que pueda tener en tu cuerpo. Dios te quiere sanar en esta tarde, amado hermano, amigo, para que puedan entonces tener libertad y reconocer y saber que Dios ya pasó, penetró los cielos para que tengas acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial, allá en la eternidad, donde Él está sentado a la diestra del Padre. Por eso el Señor Jesús, cuando predicó aquel mensaje o dio una parábola de aquel rey que hizo fiesta y mandó invitaciones, amado hermano, diferentes lugares, invitaciones a amigos y allegados para que fueran a la cena que él iba a celebrar en ese tiempo. Allí él mató los toros y mandó a buscar a la gente que había invitado, pero resulta que los rechazaron la invitación que él les había hecho. Pero ahora cuando regresan los siervos dicen que no quisieron venir porque tienen compromiso. Bueno, ahora el Señor le dice, bueno, vayan entonces por las calles de la ciudad, a las plazas, y metan cojo, chueco, ciego, pordiosero, todos los pobres que están en la ciudad. O sea, lo que no servía, todo aquello que no servía, estaba entonces, tráigalo acá para que mi casa se llene, dijo el Señor. ¿Se da cuenta? Que antes no podía hacer eso porque no había llegado el sacrificio, porque el chueco no podía entrar entonces a la presencia de Dios. Pero cuando Dios era el símbolo que estaba dando, que lo que iba a pasar más adelante, era el hombre haciendo una fiesta, invistió pura gente buena, pura gente quizás perfecta, amigos, conocidos, los vecinos, pero no tienen defecto. Pero como repreciaron el llamado, la cena de aquel rey, entonces dijo, bueno, métame entonces los chuecos, los cojos, los pobres, los ciegos, tráemelo para acá para que la casa se llene. Entonces, Dios era una, vamos a decirlo, una alerta de lo que él iba a hacer más adelante, que no había llegado todavía el sacrificio, pero estaba dando un adelanto, el cual iba a dar la oportunidad a todo aquel que buscara la presencia del Señor. No iba a quedar nadie fuera, excepto ninguna persona. No importa el defecto que tuviera, aquella persona iba a entrar a la congregación. Ahora, Dios nos ha dado entonces libertad, amados hermanos. Libertad para que entremos entonces en el santuario. Eso es el velo por su carne. Dios nos da esa libertad para que podamos comunicarnos con Él. Y es a través entonces de su palabra por el sacrificio que Él hizo allá en la cruz del Calvario. No había esperanza para el ser humano. Ahora la hay para ti, amigo que me escucha. Todo Dios lo hizo ya. Solamente espera de ti que aceptes ese sacrificio y que busques su presencia y que sepas y entiendas que el sacrificio no fue en vano, que no fue porque era un hombre bueno, que lo golpearon tan feo. No, déjame decirle que el propósito de Dios era para salvarte a ti y quitar tu choquera, quitar la cojeadera que tenías en este mundo, hablando palabras torpes, quitando, drogándote o emborrachándote o haciendo cosas indebidas, cosas que a Dios no le agrada. Todas esas choqueras tienen que ser quitadas porque Dios te va a dar entonces esa libertad para que entres en su presencia. Ya lo hizo y usted entonces decide si camina por ese camino que Él nos consagró, vivo y santo, que es por su velo de carne. Él muriendo por ti y por mí, amado hermano. Así que esa es la palabra que ha salido para tu vida y espero que la recibas con gozo y alegría en tu corazón y a Dios te ayudará grandemente. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo,
Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por el consejo, Señor, de cada vida, Señor Jesús, que en esta tarde ha salido, Señor, de este lugar, Señor, para que ellos sean también ayudados, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para reconocerte, Padre Eterno, como tu único y suficiente Salvador. Y tú puedas entonces obrar en cada uno de ellos para que puedan entender el propósito de ir a la cruz allá, usted, y derramar su sangre, Padre mío. Oh Dios Todopoderoso, te ponemos en tus manos, Señor, cada vida, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño en esta hora, Padre Santo, que cualquier necesidad que esté en medio de ellos, Señor, tú las conoces, Padre Eterno. Ellos, antes que tú la piden, ya tú te las conoces todas, Señor, y tú puedes obrar, tan solo si ellos tienen fe en ti, Padre Eterno. Todo te lo pedimos en el nombre, Señor Jesucristo, Señor Jesús, y tú como las autoridades que nos has dado, Señor Jesús, como reyes y sacerdotes, Señor Jesús, del Dios Altísimo, Señor Padre Eterno, te pedimos en esta hora, Padre Santo, como intercesores, Señor Jesús, entre Dios y los hombres, que sea usted oyendo, Señor, su clamor, oyendo su petición, Señor Jesús, y respondiéndole conforme a su voluntad agradable y perfecta. En el nombre del Señor Jesucristo, obra en cada uno de ellos, para gloria se lo pido, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos llegado al final del programa, y será entonces hacer la invitación, amado hermano, para mañana, Dios mediante, cuando otros de mis amados hermanos estén aquí llevando su palabra. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.